Buenos días, niños y niñas. Hoy, 19 de octubre del año 2020, vamos a continuar con nuestras videoclases. Nos toca formación cívica y ética. El bloque que vamos a abordar se titula Niños y niñas cuidan de su salud e integridad personal. El tema, nuestro derecho a la protección. Y los contenidos son los siguientes: reconocer el derecho a ser protegido de cualquier forma de maltrato, abuso o explotación. Y la composición textual de un texto argumentado, ¿sí? Esos son los contenidos que se convierten también en retos a alcanzar con las diferentes actividades. En la actividad de apertura, para comenzar, se sugiere que los alumnos lean la nota periodística titulada "Aumentan denuncias de maltrato infantil en el confinamiento", ¿sí? En esta pandemia. Este texto nos va a servir para detonar, ¿sí? Nuestros conocimientos previos al respecto. Se propone que para leer o revisar esa nota periodística, primero la revisen en silencio, lean en silencio, y después comenten con un adulto párrafo por párrafo. Es necesario que se detengan en aquello que no entendieron y elaboren preguntas del tipo: ¿de qué trata? ¿Sí? El texto, ¿a qué se debe lo que pasa? ¿Es correcto lo que sucede? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que se plantea ahí? Con la lectura de esa nota periodística, entonces vamos a pasar a los siguientes desafíos. En las actividades de desarrollo vamos a continuar con la producción de un texto argumentado, ¿sí? Cuyo eje central es el reconocimiento del derecho a ser protegido. Para eso vamos a realizar las siguientes tareas. Primero, van a leer en la ubicación carpeta de materiales del blog del grupo. Aquí tenemos la liga. Vamos a leer algunos textos que están ahí. Uno se titula Derecho a ser protegido y Derechos humanos y las garantías constitucionales. ¿Sí? Después de revisar esos textos, vamos a revisar un ejemplo de texto argumentativo y realizar una pequeña prueba que gira en torno a identificar las partes de ese tipo de texto. En esta misma actividad, para poder realizarla correctamente, se propone que ustedes visualicen algunos videos cuyos enlaces están más abajo. El texto al cual me refiero es una prueba de identificación. Aquí tenemos los números para cada una de las partes del texto que está aquí, y en los círculos vamos a anotar, ¿sí? El número con la parte, ¿sí?, que se corresponda. Bien. Luego vamos a elaborar una tabla, ¿sí?, como la que les voy a mostrar, y que prácticamente nos va a ayudar a producir nuestro texto, nos va a ayudar a ir colocando nuestras ideas y así poder producir un texto argumentado. Es este que tenemos acá, ¿sí? Por un lado vamos a ponerle título, ¿sí? En la columna número 1 vamos a poner título, y en la columna número 2 vamos a poner una propuesta. En este caso yo puse mi derecho a ser protegido. Ustedes pueden anotar algunas más. Luego tenemos una parte fundamental que es la tesis o la idea a defender. ¿Sí? Responda a la pregunta: ¿cuál es mi punto de vista con respecto al tema? Yo aquí puse 3. ¿Sí? La primera dice: todos los niños merecen respeto,
sin distinción alguna. La segunda dice, los niños y las niñas merecen respeto sin importar condición alguna, así como protección y cuidado. Y la tercera, nosotros somos niños y niñas que necesitamos cuidado y protección irrestricta por parte de nuestros familiares. Bien, ahí son 3 ideas, ustedes pueden escribir más. Y después vamos a pasar a escribir el argumento a favor número 1, que responde a la pregunta ¿cuáles son los elementos a favor de la tesis? Y del mismo modo ustedes pueden anotar, ¿sí?, 1, 2, 3 o más argumentos a favor de su tesis, que en este caso yo tengo aquí, la tengo resaltada en color amarillo. Los niños y las niñas merecen respeto sin importar condición alguna, así como protección y cuidado. Y el argumento a favor de esa tesis es el siguiente: los niños y niñas son más vulnerables, por eso deben recibir cuidados de sus padres, evitando toda forma de violencia. ¿Sí? Después vamos a continuar con el argumento a favor número 2 y también van a listar, ¿sí?, algunos de ellos. En este caso yo puse los niños y niñas son la esperanza de un mundo mejor, por eso el derecho a la protección de toda forma de abuso o maltrato se consigna en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es mi argumento número 2. Después, como ustedes ya revisaron a estas alturas los videos, hicieron el análisis de un texto donde identificaron cada una de las partes, vamos a pasar a elaborar un contraargumento, el cual responde a la pregunta ¿cuáles elementos contradicen los argumentos anteriores? Y yo elegí el siguiente, puse 3 pero elegí 1. Se considera que algunos correctivos o castigos son útiles o eficaces para corregir a los menores y que estos responden a las prácticas de crianza insertas en cada familia. Lo que debe primar al principio y al final es el diálogo. Bien, entonces ahí tenemos un contraargumento donde se expone que los correctivos son muy útiles, sin embargo también se visualiza una especie de sugerencia ahí, ¿no?, que es el diálogo. Por último vamos a pasar a la parte que se denomina conclusión y es el cierre a manera de propuesta. Yo puse la siguiente idea: se propone que los niños y niñas reconozcan su derecho a ser protegidos y evitar el maltrato o abuso. Esto redundará en una mejor calidad de vida y en un desarrollo pleno. Entonces no olviden que estas son ideas iniciales, son ideas que nosotros vamos a escribir en esta tabla y que se van a ir reformulando conforme avancemos en el proceso de composición textual. Después de eso vamos a pasar a trabajar en tarjetas. En las tarjetas vamos a emplear, sí, como ustedes ya saben, conectores, vamos a ampliar nuestras ideas y vamos a hacer una revisión en general. Para el primer caso de la tesis, yo he pensado que pudiera quedar de la siguiente manera al usar los marcadores de discurso, los conectores, etc. En este texto se sostiene que, aquí tendré que eliminar la mayúscula y quedaría así. Voy a resaltar mi conector, mi marcador de discurso de color amarillo, ¿sí? En el que sigue, podré yo poner lo siguiente: hay que destacar que, elimino la mayúscula, que los niños y niñas son más vulnerables, por eso deben recibir cuidados de sus padres, evitando toda forma de violencia. Aquí podría yo poner otro marcador textual. Además, los niños y niñas son la esperanza de un mundo mejor, por eso el derecho a la protección de toda forma de abuso o maltrato se consigna en los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
En el argumento en contra podré yo emplear el siguiente marcador textual. Aunque, ¿sí?, se considera que algunos correctivos o castigos son útiles o eficaces para corregir a los menores y que eso responden a las prácticas de crianza insertas en cada familia, lo que debe primar al principio y al final es el diálogo. Y en la conclusión, yo propongo el siguiente. En definitiva, se propone que los niños y niñas reconozcan su derecho a ser protegidos y evitar el maltrato o abuso. Esto redundará en una mejor calidad de vida y en un desarrollo pleno. Bien, entonces hasta acá he incorporado algunos marcadores textuales, ¿sí? Si existiera la necesidad de ampliar las ideas, tendríamos que hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de mi argumento 1, dice así: hay que destacar que los niños y niñas son más vulnerables, por eso deben recibir cuidados de sus padres, evitando toda forma de violencia. Podría ampliar la idea. Esto puede verse o reflejarse en la destacada o en el destacado desenvolvimiento de los menores. Punto. Y lo resalto de verde. En mi argumento 2, alguna idea adicional podría ser: además, los niños y niñas son la esperanza de un mundo mejor, por eso el derecho a la protección de toda forma de abuso o maltrato se consigna en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, los padres de los niños, o vamos a cambiar, de las niñas y niños, deberán seguir puntualmente dichas prescripciones. ¿Sí? Bien, entonces queda así. Además, los niños y niñas son la esperanza de un mundo mejor, por eso el derecho a la protección de toda forma de abuso o maltrato se consigna en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, los padres de las niñas y niños deberán seguir puntualmente dichas prescripciones. Bien, entonces ustedes van a ir poniendo en juego diferentes operaciones que van desde la producción de sus ideas en esta tabla, pasarlas a las tarjetas que van a llevar los diferentes títulos que aparecen aquí. Después de eso, o simultáneamente al ir pasando las ideas, pueden empezar a utilizar los marcadores textuales, pueden ir ampliando las ideas, ¿sí?, de tal modo que su texto argumentado quede en las mejores condiciones. Aquí tenemos los videos que van a apoyar en esta actividad.
Los trabajos son análisis del texto. Vamos a tomar 5 a 7 fotos del proceso de composición textual y su texto en versión final como trabajo o producto. Y también van a resolver los ejercicios de este texto que se llama Nuestro derecho a la protección. Y finalmente vamos a cerrar nuestra clase o las diferentes actividades platicando con nuestros padres, reflexionando con nuestros padres. ¿Qué nos pareció el tema? Ya sabíamos cosas al respecto. ¿Cómo nos sentimos al realizar las diferentes actividades? ¿Sí? ¿Hay mayor autonomía en el estudio de los temas y en la realización de los trabajos? ¿Y qué retos afrontaron en la composición de un texto argumentado? Ahora en la sección para saber más pueden profundizar en la escritura, la comprensión de la escritura de un texto argumentativo. Con respecto a ¿sabías qué? Nuestra sección que hemos incorporado algunas clases atrás, nos dice lo siguiente: la Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional que más países han firmado en el mundo, pero 2 países no han firmado esa convención y son Somalia y los Estados Unidos de América. Habrá que revisar por qué razones no se ha realizado. En línea, como anteriormente ya lo hicimos notar, todos los materiales, lo que son esta planeación, la videoclase y los diferentes textos se encuentran alojados en el blog del grupo. También no olviden visitar nuestro canal donde tenemos todos los videos de las clases y si pueden apóyennos con un like. Nos vemos en la próxima.